mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra, hoy en directo aquí en Radio Anglicana y también en un horario especial por distintas circunstancias, sobre todo circunstancias pastorales. Con nuestro hermano Juan María aquí presentes. Juan Mari, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Noel, muy buenas tardes, equipo de Radio Anglicana, muy buenas tardes, queridos radioyentes. Buenas tardes, sí, hoy vamos a cerrar este primer bloque de reflexiones del Evangelio según San Juan. El tema que proponemos para hoy es Hemos visto al Señor y nos inspiramos en el capítulo 21 de San Juan. Tellería, comenzamos con una breve oración. Naturalmente, vamos a Adelante. pedirle al Señor que bendiga nuestro programa de hoy. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, de poder una vez más estar aquí reunidos con este querido equipo de Radio Anglicana y sobre todo, Señor, con todo tu pueblo que nos está escuchando en este momento y también otros muchos que también se irán añadiendo. Te damos las gracias, Padre nuestro, por el privilegio de poder compartir siempre un mensaje de tu palabra y te pedimos que este mensaje de hoy sea también de esperanza para todos nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Amén. Haciendo un pequeño recuento de todas estas reflexiones que hemos hecho en torno del Evangelio de San Juan, cuando comenzábamos en el primer capítulo, hablando sobre el Verbo de Dios y todo lo que con ello llevaba. Luego también hablábamos del gran discurso eucarístico, donde nuestro Señor se presentaba a sí mismo como el pan de vida. También meditábamos sobre la oración sacerdotal de Jesús, que encontramos en el capítulo 17 de San Juan. Hablábamos de la crucifixión del Señor, siempre del Evangelio según San Juan, en el capítulo 19. Y ahora, para concluir este bloque de reflexiones del Evangelio de Juan, hemos visto al Señor. Tellería, comenzamos con las preguntas. ¿Por qué algunos especialistas dicen que este capítulo es un añadido posterior al Evangelio de Juan? Pues verdaderamente, Noel, es una pregunta importante y es una pregunta que se han formulado muchos creyentes, porque fíjate bien que cuando leemos todo el Evangelio de Juan en su conjunto, comenzando desde el capítulo 1 y llegamos hasta el capítulo 20, no hasta el 21, que es el que vemos ahora, sino hasta el capítulo 20, vemos que los últimos versículos del capítulo 20 son en realidad una despedida. Es decir, que el apóstol, cuando escribió el Evangelio, cuando redactó el Evangelio, pues él llegó hasta ahí, porque eso es lo que él quería transmitir. ¿Qué ocurre? Que lógicamente, como pasa siempre, todos los buenos escritores siempre se dejan cosas importantes en el tintero. Y alguno de sus discípulos, porque el apóstol Juan, como todos los apóstoles y como todos los grandes siervos del Señor de la época de la Biblia, no estaban solos, creaban escuela, aunque no sepamos quiénes fueran, o todos por lo menos, quiénes fueron todos sus discípulos. Algunos sí lo sabemos, algunos de ellos fueron después padres de la Iglesia. Bueno, pues hubo un discípulo, para nosotros anónimo, no sabemos exactamente quién, cómo se llamaba, pero decidió que al Evangelio de Juan le faltaba un último capítulo en que se narraban también cosas muy interesantes, incluso sobre el propio apóstol Juan, y por eso añadió este capítulo. Es decir, que cuando los especialistas en Sagrada Escritura nos dicen que el capítulo 21 de Juan es, como suelen decir, el segundo final de Juan, o el segundo epílogo de Juan, tienen razón. Efectivamente fue un añadido, pero un hermosísimo e inspirador añadido, diríamos hoy. Y esa conclusión se llega por esta doble conclusión que tiene el Evangelio, ¿Tellería?
Efectivamente, por la doble conclusión y también porque las pequeñas historias que narra este capítulo, pues en cierto modo están ya desconectadas con todo lo que había sido la trama del Evangelio. Como recordamos bien, la trama del Evangelio estaba muy bien hecha, muy bien estructurada. Se comenzaba, como tú mismo acabas de recordar, con el capítulo primero, es decir, cuando el Verbo está con Dios y es Dios, y concluía con los relatos de la resurrección del Señor y también cuando el Señor se manifiesta a los apóstoles. Primero el domingo de resurrección y al domingo siguiente, cuando el incrédulo Tomás estaba allí ya presente, que no había estado en la primera ocasión, y entonces es cuando el Señor pues derrama sobre ellos su espíritu y les da la gran misión de perdonar pecados, de proclamar la buena nueva. Es decir, que el Evangelio de Juan había cumplido su misión, pero afortunadamente hubo algún discípulo del apóstol que dijo que qué modesto es, qué modesto es nuestro hermano Juan, que se ha dejado cosas ahí muy importantes en las cuales participaba él. Vale, pues las incluyo yo, para que nadie las olvide. Y ahí tenemos el capítulo 21. Ok, ¿y dónde se ubica geográficamente este capítulo y por qué, Tellería? Pues este es uno de los detalles importantes, Noel. Fíjate que se ubica en Galilea. El Evangelio de Juan, hasta el capítulo 20, en el capítulo 20 concretamente, la resurrección, las apariciones de los discípulos, todo esto tiene lugar en Jerusalén, lógicamente. Nuestro Señor había sido crucificado en Jerusalén, según nos dice el propio Evangelio y las Escrituras, todos los demás evangelios también. El Señor había sido enterrado en Jerusalén, había sido sepultado allí. El Señor resucita en Jerusalén y los apóstoles, los discípulos que estaban en Jerusalén, es allí donde tuvieron su encuentro con Él. Pero muy bien, fíjate qué detalle tan bonito. Ahora este capítulo 21 nos lleva de Jerusalén a Galilea. Esto ha hecho que mucha gente piense, ¿pero por qué? Si Jesús ya se había manifestado a los discípulos en Jerusalén, ¿por qué ahora se manifiesta otra vez en Galilea? Bueno, hay una razón muy importante para ello. Si recordamos bien, el Evangelio de Juan dice que el ministerio del Señor Jesús comenzó en una pequeña población de Galilea que se llamaba Caná, que es donde Jesús asistió a una boda, lo recordamos todos, ¿no? Jesús, sus discípulos, estaba también la Virgen María, la madre de nuestro Señor, allí con él, estaban otros parientes. El ministerio de Jesús se inició en Galilea. Ahora, en el capítulo 21 del Evangelio de Juan, pues este capítulo nos vuelve a llevar a los orígenes, nos vuelve a llevar al principio, por una razón. Es evidente que este discípulo de Juan que escribió este capítulo, sin duda, le había oído decir a su maestro, al apóstol Juan, todo comenzó en Galilea. Y luego les había contado más cosas. Entonces el discípulo debió pensar, hombre, pues si todo empezó en Galilea, pues vamos a hacer también que el Evangelio concluya en Galilea, que es allí donde el Señor se manifiesta a este grupo de discípulos, entre los cuales estaba el propio apóstol Juan, el discípulo amado del Señor. Es decir, que es un regreso a los orígenes. Es decir, es algo así como de decir, vamos a volver a empezar. Además, fíjate que ahí hay una idea, una imagen muy bonita, y es el apóstol Pedro que está pescando otra vez. Y que Jesús vuelve a decirles, no habéis encontrado nada, ¿no? Pues echad las redes por ahí. Y vuelve a haber una gran pesca. Es decir, Jesús lo que quiso es darles a entender a sus discípulos que para que todo volviera, para que las cosas volvieran, para que todas las cosas se hicieran como debieran hacerse, era necesario recordar lo que había sucedido al principio. Y eso es una idea muy bonita, porque a nosotros también, como Iglesia, nos conviene de vez en cuando hacer ese viaje otra vez a nuestros orígenes, cada vez que leemos las Escrituras, y de alguna forma volver otra vez al Galilea nosotros también, porque es allí donde cobramos las fuerzas, recuperamos fuerzas, el ánimo para decir, y ahora vamos a continuar. Las visitas a esta Galilea, entre comillas, espiritual, deben ser permanentes. Incluso cuando estuvimos en Tierra Santa, cuando fuimos a Galilea, todo el equipo era muy común entre los cristianos de la zona, y los que íbamos ahí repetir mucho la frase, ¿no? Y todo empezó en Galilea. Efectivamente. Sí, sí. Estupendo. Y bueno, y todo concluyó también en Galilea, según este capítulo. Bien. Comentabas, Tellería, de que el autor consideró de que habían muchas cosas que por discreción San Juan las dejó pasar. Menciónanos algunas de ellas, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, hay una muy importante, que no aparece en ningún otro evangelio,
que es la triple confesión de Pedro. ¿Por qué exactamente es importante ese aspecto, Tellería? Sí, este pasaje tan bonito del Evangelio, tan entrañable, cuando Jesús, después de que ya han comido el pescado, ese pescado que ha sido pues, obtenido milagrosamente, esa gran pesca, dice que Jesús le dice a Pedro: Simón, hijo de Jonás, o hijo de Juan, depende de las... Hay dos nombres en los manuscritos, hijo de Juan o hijo de Jonás. Dice: ¿me amas? Y Pedro le dice que sí, que le ama. Y se lo vuelve a preguntar una segunda vez, y luego se lo vuelve a preguntar una tercera. Incluso Pedro ya estaba triste con la tercera, porque, o sea, ¿qué pasa? ¿Que es que no me cree? Bueno, aquí hay un detalle muy importante que siempre la tradición cristiana ha dicho algo sobre ello, y es lo siguiente. Si recordamos todos los pasajes referentes a la pasión de nuestro Señor, a la captura de nuestro Señor en el huerto de Getsemaní, y cómo el Señor fue llevado a casa del sumo sacerdote y allí se le sometió pues a un interrogatorio realmente inhumano, incluso se le golpeó, se le torturó. Todos recordamos ese pasaje del apóstol Pedro, que estaba allí, que no se atrevía a entrar, pero tampoco se atrevía a marcharse, que estaba allí pero fingiendo que no era de los discípulos de Jesús, hasta que alguien le dice: tú también estabas con él, y que no, y luego un segundo: tú también, porque yo te vi, que no, y el tercero también, y al final dijo de todo lo que le vino a la boca, que no era precisamente lo más bonito, y se marchó despotricando. Pedro había cometido un grave pecado, había negado 3 veces al Señor, 3 veces. Cuando Jesús le hace 3 veces la pregunta: ¿me amas?, lo que le está haciendo es decirle: mira, Pedro, tú cometiste un grave error, pero yo no te voy a condenar. Al contrario, yo lo que quiero es rehabilitarte, y eso es muy importante. Y hay que estar muy agradecidos a Dios de que este discípulo anónimo del apóstol Juan conservara esta escena en este último capítulo, porque no aparece en ningún otro capítulo de los evangelios. Jesús rehabilita a Pedro. Pedro había negado 3 veces al Señor. El Señor lo rehabilita 3 veces para decirle claramente: yo no te guardo ningún rencor, al contrario, lo que le dice es: apacienta mis ovejas. Es decir, que Jesús, cuando restaura a Pedro, no simplemente le dice: vale, aquí no pasa nada y ya está, y tan amigos, no. Es que lo restaura porque le va a dar una gran misión. Pedro va a ser el gran pastor de la Iglesia universal. Pedro va a ser, como dice la tradición apostólica, será el príncipe de los apóstoles, y luego en el libro de los Hechos vamos a leer cómo efectivamente Pedro será el que predicará a la ciudad de Jerusalén en el día de Pentecostés. Pedro será el que por primera vez llevará el evangelio a un pagano, concretamente al centurión Cornelio. Pedro será también quien llevará, juntamente con el apóstol Juan, el evangelio a los samaritanos. Es decir, que Pedro iba a ser el que iba a iniciar la obra de evangelización del mundo. Ese cometido solo lo podría haber tenido con la rehabilitación del Señor. Yo me imagino que el apóstol Pedro, como ser humano que era, como todos nosotros, porque no era ni mejor ni peor, era igual que todos nosotros, pues el apóstol Pedro debía haber pasado, o debía estar pasando, por un proceso grave de lo que hoy llamaríamos una depresión, ¿no? El saber que él había sido un cobarde, el saber que él no había estado a la altura. Cuando Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, lo que le está dando es la oportunidad de decir: mira, todo lo que hiciste ya pasó, porque ahora tienes que preocuparte por otra cosa, no por el pasado, sino por el futuro. Y tu futuro es que tú has de apacentar a mis ovejas. Interesante. Nos comentan por aquí, Tellería, de que también en este pasaje de la Escritura se dio pie a algo que se habla muy poco de ello, decía, y es que, por ejemplo, en el Adviento, que recordamos la parusía de nuestro Señor, ¿sí? ¿Vale? En la iglesia primitiva, el criterio que se tenía, o el pensamiento que se tenía de la parusía, era de que era súper inminente, y basándose en este verso en el que Pedro le pregunta que qué va a pasar con Juan cuando le anuncian la forma en la que él va a glorificar a Dios con su martirio, él pregunta qué va a pasar con Juan. Entonces, ¿qué tanto sabemos de esto, de el adviento de la iglesia primitiva y el adviento que conocemos ahora, por ejemplo, Tellería? Sí, eso es una pregunta muy interesante, porque además esta es otro de los detalles que añade este capítulo, sin el cual nunca hubiéramos sabido esto, ¿no? Fíjate que cuando Pedro, ya una vez rehabilitado,
Dice el texto del Evangelio de Juan, capítulo 21, mira hacia atrás, ve al discípulo amado, es decir, ve a Juan. Claro, y Pedro, pues que tenía con Juan, además, según vemos por el mismo Evangelio, una muy buena relación de amistad, claro, a Pedro también le preocupa saber, bueno, ¿y qué le va a pasar a este? Claro, y las palabras del Señor Jesús son muy enigmáticas. Son, bueno, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú dedícate a lo tuyo. Es decir, no te preocupes de lo que le vaya a pasar a Él. Él tiene una misión, pero tú tienes la tuya. Tú tienes que preocuparte por la tuya. Claro, y ahí se crea toda una leyenda, efectivamente, en la Iglesia antigua, según la cual el apóstol Juan viviría hasta la segunda venida del Señor, hasta la parusía. Pero claro, también el propio Evangelio, fíjate que ahí dice algo muy importante, ¿no? Dice, apunta el discípulo, dice, pero el Señor no dijo que él no moriría, sino solamente dijo, y si este queda hasta que yo venga, ¿a ti qué? O sea, que desmiente esa, digamos, esa leyenda urbana que se había ido creando en aquel momento. Es cierto, y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque no solamente es aquí, también se ve en otros pasajes del Nuevo Testamento. La Iglesia primitiva, la Iglesia apostólica, la Iglesia del siglo I, por decirlo así, sí que creyó realmente, o al menos un buen porcentaje de los creyentes de aquella época, sí que esperaban realmente que la parusía, la venida del Señor Jesús, en gloria y majestad, fuera inminente. Claro, ellos se debieron ir dando cuenta, evidentemente, de que eso no ocurría, pues a medida que las primeras generaciones de cristianos, por ejemplo, los mismos apóstoles, desaparecían, o luego los que habían sido discípulos de los apóstoles desaparecían. En fin, ellos fueron conscientes de que la segunda venida del Señor no era algo que iba a ser inminente. Y en esto, la Iglesia, ya en aquel momento, aprendió algo que nosotros tenemos que recordar constantemente. Y tú has mencionado algo muy importante, que es el ciclo litúrgico del Adviento. Y es muy bueno que esto se repita en el Adviento. La venida del Señor, o sea, la segunda venida del Señor, la parusía, como dice el Nuevo Testamento, esa presencia del Señor al final de los tiempos, eso es algo que tiene dos características muy importantes. La primera, su certeza. Volverá. Volverá simplemente porque Él lo dijo. Ahí no podemos entrar en disquisiciones sobre si esto, si lo otro, si lo dice este texto, si lo dice el otro. No, es la propia palabra del Señor Jesús quien dice que volvería. Por lo tanto, la Iglesia tiene que tener la certeza absoluta de que volverá. Pero en segundo lugar, y también muy importante, tan importante como lo primero, la Iglesia nunca ha recibido, desde luego en el Nuevo Testamento no se contempla nada de esto, ni en la tradición que vino después apostólica, no está recogido en el credo. En ningún momento la Iglesia tuvo ningún tipo de comunicación divina especial que le dijera cuándo iba a suceder. Es más, el Nuevo Testamento es unánime, tanto en los Evangelios como en los Hechos, las Epístolas, el Apocalipsis, es unánime en decir que el día y la hora no lo sabe nadie. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la Iglesia tiene que estar en una espera permanente del Señor. De hecho, las liturgias tradicionales de las iglesias históricas lo recuerdan constantemente. Cada domingo se recuerda que la venida del Señor es algo que va a suceder, pero también se recuerda que no sabemos el día ni la hora. Y por eso es muy bueno, y yo me alegro mucho de que en todas las liturgias históricas, tanto católicas como protestantes u ortodoxas, exista el ciclo del Adviento, porque el ciclo del Adviento, por si lo olvidamos durante el resto del año, nos recuerda que esa venida es una realidad, que Él volverá, pero no podemos jugar, y digo aposta, la palabra jugar, el verbo jugar, no podemos jugar a ser, entre comillas, profetas, diciendo va a ser en este momento, en tal año, en tal otro. Eso desgraciadamente, y eso lo sabemos todos, nuestros amables radio oyentes sin duda alguna que lo saben también, ya deben estar pensándolo incluso, eso ya lo han hecho por desgracia cierto tipo de sectas que se han dedicado, o que parece ser que solo se hayan dedicado, a poner fechas para el fin del mundo o fechas para la venida de Cristo, y eso pues lógicamente nunca funciona. El día ni la hora nadie lo sabe. Vendrá, pero no sabemos cuándo.
Totalmente, y en la liturgia de cada domingo nosotros lo decimos en la Santa Eucaristía. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Ahí está. Muy bien. Muy bien, Tellería, pues nos preguntan también... pregunta para Tellería, ¿hubo alguna relectura de este capítulo de San Juan a la luz del descubrimiento del Nuevo Mundo de América, en el contexto de reinterpretar la parusía? Bueno, sin duda alguna sí, hubo muchas, y yo diría que incluso hasta demasiadas, demasiadas y descabelladas. La cuestión es que el Evangelio de Juan, lo mismo que el resto del Nuevo Testamento, por supuesto, o la Biblia completa, vamos a decir, cuando se escribieron, nadie tenía conciencia de la existencia de eso que nosotros llamamos el Nuevo Mundo desde nuestra perspectiva europea. Para los que eran habitantes autóctonos del Nuevo Mundo, no era nuevo, era el único que conocían. Para ellos el nuevo era de donde procedíamos nosotros, ¿no? Que por cierto, la entrada no siempre fue todo lo agradable que hubiera debido ser, ¿no? Sí. Hubo lecturas, como digo, a veces lecturas extrapoladas, lecturas incluso distorsionadoras por completo del mensaje de las Escrituras, pero sí que podemos decir, y además con seguridad absoluta, y es que en los evangelios, por ejemplo, el Evangelio de Juan o este capítulo concreto, y cualquier texto que encontremos en la Sagrada Escritura, está escrito de tal manera, que cualquier habitante del mundo que lo pueda leer en su propio idioma, en su propia lengua, y que lo pueda llegar a comprender, entiende que es la palabra de Dios para él, sin importar el lugar donde viva ni la época en la que viva. Pensemos, por ejemplo, un detalle, ¿no? Nosotros hoy estamos viviendo en el año de gracia de 2020 de la era cristiana. Un poquito menos los que cuentan según la era musulmana, un poquito más los que cuentan según la era judía, la creación del mundo. Bueno, pero vivimos nosotros para nuestro calendario en el año 2020. Seguro que ningún autor de la Biblia, cuando escribió, pensó en nosotros. Es que ni se podía imaginar que existiéramos, no se imaginaba que, por ejemplo, existiera algo como Radio Anglicana, donde se pudiera estar hablando desde España y que se pudiera escuchar prácticamente en todo el planeta Tierra, y además en un idioma que ellos no podían ni imaginar que existía, porque no existía. El lachi, la lengua madre, sí, pero el castellano no, ni el catalán, ni el francés, ni el italiano, ninguna de las lenguas latinas de hoy. Ellos no podían imaginarlo, pero el mensaje que ellos dejaron por escrito, por la inspiración del Espíritu Santo, es un mensaje que salta las barreras del tiempo y del espacio. Nuevo mundo, antiguo mundo, mundo novísimo, que es como llaman a Oceanía, nuestros amigos australianos, neozelandeses, hawaianos y demás. No sé si habrá algún mundo más por ahí. El día que se colonice la Antártida habrá que darle otro nombre más. Y si se puede colonizar Marte o la Luna, pues todavía más. Pues aún incluso esos seres humanos que vivan en otros planetas algún día por la colonización, también llevarán la Biblia con ellos, también la leerán, y ese mensaje será también pan de vida para ellos como lo es para nosotros. Amén. Amén. De esa manera respondemos a nuestro hermano que nos ha formulado esta pregunta. Continuamos, Tellería, ya casi la última, y si hay algún hermano que nos escucha y quiere formar parte del programa y presentarnos algún comentario, alguna pregunta, pues es su oportunidad. ¿Por qué queda envuelta en el ministerio la figura del discípulo amado de San Juan? Ajá. En el misterio, perdón, en el misterio. Misterio, sí. Sí, claro, el ministerio, pensaba yo, el ministerio ya estaba. El misterio, sí. Tienes razón. ¿Por qué queda envuelta en el misterio? Mira, San Juan, según las tradiciones antiguas, fue el último apóstol que quedó vivo. San Juan fue, por decirlo así, el último testigo viviente de la persona, la enseñanza de Cristo, y según las tradiciones en una zona concreta del mundo de aquella época, que era la provincia romana de Asia, que es, digamos hoy, la costa occidental de Turquía, de la península de Anatolia, que en aquella época era la provincia romana Asia, capital Éfeso, y capital administrativa para el Imperio Romano, pero que también era la capital de la diócesis cristiana, de la que San Juan Apóstol, según se dice, fue el primer obispo.
y él tenía a su cargo pues todas estas iglesias que había en aquella zona, por ejemplo las 7 que mencionan el Apocalipsis, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea y otras más que también existían en esa zona y que no las conocemos por el Nuevo Testamento, sino por el testimonio de los padres de la iglesia que nos dicen la iglesia que había en tal lugar, que había en tal otro y estaba también en ese lugar. Juan fue el último testigo de Cristo. El hecho de que viviera probablemente una edad avanzada, mucho más avanzada quizás que otros, porque Dios así lo quiso, pues eso creó esa imagen de misterio, esa atmósfera y lo que habíamos comentado también un poquito antes, ¿no? Aquello que habían algunos entendido que es que él no iba a morir nunca, ¿no? Vamos, de hecho yo recuerdo una anécdota muy curiosa, ¿no? Hasta qué punto se llega a manipular o se llega a ¿cómo se dice esto? A exprimir esto, ¿no? O incluso pretender, lo que es peor, hacer un negocio de esto. Yo recuerdo cuando yo era un chaval, pues yo debía tener 11 años, 12, no creo que tuviera más. Me acuerdo haber leído en una revista, estamos hablando del año 71-72, 1971-72, el siglo pasado, una revista en la cual entrevistaban a un individuo que vivía en la ciudad de Roma y que decía que era el apóstol San Juan y que había quedado vivo hasta ese año precisamente para ser testigo de la venida del Señor. Bueno, evidentemente eso era todo un montaje mediático bastante mal hecho, por cierto, pero muy indecente, ¿no? Porque eso es jugar un poquito también pues con no ya con la fe, sino incluso con la credulidad de gentes sencillas que lógicamente pues podrían ser víctimas de algún tipo de engaño, de algún tipo de extorsión, ¿no? La figura de Juan quedó envuelta en el misterio porque fue el último testigo de Cristo. Algunos dicen incluso que hasta murió de viejo. Sí, que otros no, que otros habían muerto mártires. Por cierto, yo no he estado nunca, pero conozco a gente que ha estado en la ciudad de Éfeso, porque son ruinas, pero el gobierno turco las tiene muy bien preparadas para los turistas y tal. Y en la ciudad de Éfeso se encuentra, por ejemplo, la basílica cristiana, donde está la tumba del apóstol Juan, se dice que está allí. Y también en la ciudad de Éfeso se encuentra la casa de la Virgen María, porque no hay que olvidar que, según el Evangelio de Juan precisamente, nuestro Señor Jesucristo encargó al discípulo amado el cuidado de su madre. Y entonces se supone que Juan se la llevó consigo y que ella estuvo allí con él, ¿no? Es decir, es una figura que queda envuelta en el misterio porque vivió muchísimo más tiempo que los demás y muchos creyeron que no moriría nunca. Interesante y esto es importante también para nuestros oyentes, de que, bueno, aquí tenemos la respuesta en el mismo Evangelio, porque ahí lo aclaró diciendo, no es que Cristo hubiese dicho, sino que Jesús dijo, pero lo importante es esto que mencionabas de la parusía, del adviento, de que debemos estar siempre a la expectativa. La iglesia no solamente debe recordar el adviento a partir de finales de noviembre y diciembre, no, la iglesia tiene que vivir un adviento continuo y a esa espera. Tellería, conclusiones del tema de hoy, del bloque del Evangelio de Juan, y a qué invitamos a los oyentes después de haber hecho este camino de reflexiones del Evangelio de Juan. Pues mira, me sonrío cuando me haces esta pregunta porque, como creo que ya dijimos en algún momento al principio, hace ya tiempo, el Evangelio de Juan es mi evangelio preferido. Desde niño, cuando descubrí que se llamaba Juan como yo, pues tuve mucho interés por saber qué decía. Y desde luego, si tuviéramos que resumir el contenido de este capítulo de hoy, y como tú nos invitas muy bien, el contenido de todo el Evangelio, recordemos un pequeño detalle. Y es que en la tradición cristiana, la tradición apostólica, la tradición de la Iglesia universal, el apóstol Juan tiene un nombre muy específico. Se le llama el apóstol del amor. Y eso es por algo. Hay quien dice que es porque en la primera epístola, de las 3 que hay del apóstol Juan, la primera, el capítulo 4 y el versículo 8 dice Dios es amor, sin duda. Pero también lo es por una razón, y es porque su evangelio concretamente, no que los otros no lo hagan, por supuesto que lo hacen, pero de otra manera. El Evangelio de Juan es el que contiene las imágenes, el que contiene las situaciones, el que contiene incluso palabras recogidas que el evangelista coloca en la boca del Señor, en las que más veces se hace alusión al amor.
Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O, por ejemplo, cuando dice Jesús también a sus discípulos en el Evangelio de Juan, dice que el gran mandamiento que él les da es amaos los unos a los otros. En fin, si tuviéramos que resumir, Noel y queridos amigos de Radio Anglicana, nuestros oyentes, si tuviéramos que resumir el Evangelio de Juan, diríamos que el Evangelio de Juan es el Evangelio donde con más claridad Jesús habla del amor de Dios, donde con más claridad Jesús expresa la realidad de Dios, que es un Dios que básicamente es un Dios de amor, y el Evangelio en el que con más claridad también se ve cómo el amor de Dios llega pues a unos límites que van mucho más allá de lo que ninguna mente humana podría llegar jamás a imaginar. Amén, amén. Nos hacen aquí una pequeña sugerencia para finalizar este bloque con broche de oro, pero antes la exhortación, la invitación sería: lean el Evangelio de Juan. Posiblemente dentro de muy poco tiempo van a estar disponibles estos cinco programas que hemos tenido, estarán disponibles en la plataforma de YouTube para que el que desee escuchar el 1 hasta el 5 puedan escucharlo. Ahí estará en formato de vídeo y puedan compartirlos también. Y pues el broche de oro que nos piden algunos oyentes, Tellería, sería que nos puedas hablar rápidamente del significado de Juan, la palabra Juan, el significado del nombre Juan, y también si hay sus variantes en hebreo, griego, arameo. Bueno, eso es, mira, me alegro de que me lo pregunten. Como yo me llamo Juan, pues me da mucha alegría. Bueno, claro, nosotros decimos en castellano Juan, en inglés dicen John, en portugués dicen João, perdón, la pronunciación. Los franceses dicen Jean, los italianos Giovanni, los alemanes dicen dos formas, Johann o Hans, ¿no? En catalán, por ejemplo, digo catalán porque la región donde yo vivo es de habla catalana también, dicen Joan, o también hay otra variante que es Jan. Y en mi región de origen, pues el nombre de Juan es Ion. Una I, una O y una N. Ion. Bueno, en ruso es Iván y en fin, en árabe Yahía. Bueno, pues el nombre de Juan es un nombre muy bonito en las Sagradas Escrituras, porque no es un nombre griego. En griego, por cierto, es Ioannes, como en latín. Pero no es un nombre griego, ni es un nombre latino, ni por supuesto es español, alemán, ni nada de todo esto. Es un nombre hebreo. Y es el nombre que en hebreo suena algo así como Yohanan. Yohanan. Y es un nombre extraordinario porque yo, la sílaba yo, es, digamos, la contracción del gran nombre sagrado de Yahvé. Y Hanan es la palabra hebrea que significa, bueno, una palabra redoblada, en este caso una raíz redoblada, que significa, según nos dicen los especialistas, la gracia. Por lo tanto, Yohanan significaría algo así como el Señor es gracia. Interesante. Gracia. Interesante. Así que el apóstol tuvo un nombre realmente extraordinario y también nos dio, todos los que tenemos la gran fortuna en este mundo de llamarnos Juan, John, Giovanni, en fin, todas las variantes que existen en el mundo, pues a lo mejor no lo sabemos, pero estamos proclamando con este nombre que tenemos algo muy importante, ¿no? Y el Evangelio de Juan concretamente es el Evangelio en el que se dice que la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. O sea, es realmente algo extraordinario. Damos gracias a este radio oyente que nos ha pedido esta explicación. Sí, maravilloso, nos ha contestado. Maravilloso. Yohanan, la gracia de Yahvé o Yahvé da gracia, etcétera. Pues concluimos, Tellería, gracias por tu disposición, gracias por este compromiso también con Radio Anglicana, con los radioescuchas, gracias por esta labor ministerial también que es parte de tu ministerio. Así que nuestro, Noel, nuestro. Eso, nuestro ministerio. Gracias a todos vosotros, gracias a Radio Anglicana. Es un verdadero
siempre se dice esto, pero es que es la verdad, es que es un verdadero privilegio colaborar con Radio Anglicana. Amén. Así que vamos a dar gracias a Dios. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido compartir con nuestros radioescuchas, Señor, este mensaje de tu palabra, estas reflexiones en torno del Evangelio según San Juan. Te pedimos, oh Señor, que este conocimiento que hemos adquirido y compartido cale en el corazón de nuestros oyentes y les ayude para que puedan tener un mejor acercamiento a ti, una mejor comprensión de tu palabra, y que de esa manera puedan tener también una mejor relación contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues en la próxima semana, si Dios así lo permite, iniciamos un nuevo bloque. En esta ocasión sobre el libro del Génesis en el Antiguo Testamento, así que están invitados. ¿Nos adelantas algo, Tellería, para despertar el gusanillo de la curiosidad de nuestros oyentes? Sí, bueno, pues decir también que el libro del Génesis, que muchas veces se entiende como un relato de historias extraordinarias, lo es. Aparte de eso, el libro del Génesis es de los 5 libros de lo que llamamos el Pentateuco, es decir, la ley de Moisés, es sin duda el más extraordinario por una razón. Por supuesto, siempre que decimos esto nunca es por desvirtuar a los demás, ni mucho menos, pero es que el libro del Génesis tiene una característica muy especial, y es que está lleno de la atmósfera de la gracia del Nuevo Testamento. Y con eso ya hemos dicho mucho. ¡Ole, ole! Bueno, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, los que nos han acompañado a través de la transmisión simultánea en las páginas de Facebook de la Iglesia Anglicana, les animamos y les invitamos a descargar en sus teléfonos móviles la aplicación de Radio Anglicana. Emitimos 24 horas continuas. Y los hermanos que nos han escuchado en todo el territorio nacional a través de radioanglicana.es y los que también nos escuchan fuera de España, les agradecemos y les invitamos para dentro de 8 días a las 20 horas tendríamos su programa La Palabra Hoy. Siga en sintonía de Radio Anglicana. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos, luz de mi sendero. Señor, estoy afligido, dame vida según tu promesa. Lámpara es tu palabra, Señor, para mis pasos. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android